Bienvenidos hermanos, el Señor les bendiga. Espero que han tenido un fin de semana muy bendecido y un buen comienzo a la semana, orando por cada uno y gracias por sus oraciones por nosotros. Así que vamos a seguir orando unos por otros y con el deseo de cambiar los corazones de los líderes y dejar iglesias reunirse otra vez cuanto antes para la gloria del Señor. Señor, contesta oración. Los líderes no quieren dar mucho recurso, pero Dios es el que dice. Así que vamos a orar por eso. Oremos ahora. Nuestro Padre Celestial, gracias por la manera que tenemos de leer juntos la palabra de Dios, orar y alabarte. Ayúdanos a hacerlo mucho más en familia, a solas y aquí juntos. Pero sobre todo oramos que Cristo esté glorificado en la salvación de almas y en el crecimiento espiritual de cada cristiano. Ayuda que podamos regresar cuanto antes. Has dicho que no debemos dejar de reunirnos, pero tenemos que obedecer los gobiernos, como has dicho. Así que en este caso tenemos que esperar en ti para obrar, para que podamos, Señor, reunirnos y que los corazones de los gobernantes se cambien para dar permiso para esto. Y te daremos gracias, Señor, para tu honra y gloria. Así, Señor, obra para guardar cada familia en salud. Si hay algunos enfermos, tócales y déles sanidad, te pedimos. Te damos gracias que en por lo menos nuestro condado aquí en California, muy pocos en comparación se han enfermado y te damos gracias por eso. Pero pedimos que así guardes muchos de la enfermedad que puede causar hasta la muerte y así que cada uno esté preparado para acercarse a ti en este tiempo y servirte. Y para los que no son salvos, te pedimos que les convenzas a creer en Jesucristo, a aceptar a Jesucristo para ser su Salvador y tener fe y gozo en su vida y seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar aquí entonces cantando el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. En el futuro, si Dios quiere, voy a dar un estudio de estos versículos, pero por ahora vamos a cantarlo para hacer referencia a esto, ¿ok? El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. El fruto es paciencia, benignidad, bondad y fe. El fruto del Espíritu es mansedumbre y templanza. Vivamos por el Espíritu y andemos siempre en él. Amén. Muy bien, vamos a ver si podemos ir adelante entonces con el estudio bíblico esta noche. La semana pasada comenzamos un estudio de 2 de Pedro 1 y vamos a seguir con eso, con otro enfoque de introducción y entonces estudiar los primeros 4 versículos un poco más. Y luego la próxima semana estudiaremos la meolla, el grano de todo esto. Pero primero comparando 1 de Pedro y 2 de Pedro. Cada vez que ves 2 de Timoteo, 2 de Tesalonicenses, 2 de Pedro, 2 de Juan, tiene algo que ver casi siempre con la segunda venida del Señor Jesucristo y más 2 de Pedro. Pero nuestro interés es el primer capítulo de cómo vivir espiritualmente a la luz de la segunda venida de Cristo. 1 de Pedro habló de la fe y esperanza en medio de sufrimiento en la vida presente. Debemos a lo mejor hacer el estudio de 1 de Pedro porque hay tanta ayuda para nosotros en estos días. Pero 2 de Pedro habla de la fe y firmeza ante el engaño que viene en los últimos días. Allí es el mayor peligro realmente, el engaño de lo que se llama el anticristo, pero la apostasía cuando muchos se alejan
y muchas falsas enseñanzas y doctrinas y falsos maestros. En 2 de Pedro nos advierte de todo eso, pero nuestro interés es cómo vivir espiritualmente y desarrollar discernimiento por lo que es bueno y malo para glorificar al Señor aquí. Así que seguimos delante entonces mirando un poco de eso de 1 de Pedro en introducción. Cada libro habla de nuestros enemigos espirituales y cómo vencerlos, pero con diferentes énfasis, ¿verdad? Aquí encontramos en 1 de Pedro 5, especialmente, introduciendo 2 de Pedro, puede ir una página atrás. Tengo mi Biblia aquí, no he puesto cada versículo en la pantalla. Les animo a abrir la Biblia en 1 de Pedro 5. Eso muestra los enemigos de la vida espiritual que apagan el entusiasmo para servir al Señor y para ser santos. El diablo siempre hace eso. La carne es débil y el mundo nos tienta. Pero tenemos en 1 de Pedro 5, 5 y 6 el orgullo. Si tiene su Biblia puede leer igualmente jóvenes. Está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Nota allí humillaos, comenzando con jóvenes, pero todos, porque así es una gran necesidad de ser humildes ante la tentación del orgullo y ante la tentación de rebeldía contra autoridades. En esos días es fácil pensar en eso, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que someternos a la mano de Dios sobre todo y humillarnos bajo los que son mayores. Y así llegamos a ser mejores cristianos para la gloria del Señor si aprendemos humildad contra el enemigo del orgullo. Segundo enemigo, en medio de este mundo de dificultades y líderes malos y todo lo que tenía en 1 de Pedro, es versículo 7. Le animo a leerlo allí en su casa conmigo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esto es uno de los versículos preferidos de toda la Biblia, ¿verdad? Echando vuestra ansiedad sobre Él. Cuando aceptamos a Jesús para ser Salvador, dice Isaías 53, que el Señor echó sobre Él el pecado de todos nosotros. Y así que aquí encontramos que nosotros tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Cristo, poner nuestra fe en Él para arreglar todo para su gloria. Así con esta humildad, con esa tranquilidad que Dios está en control, no vamos a enfrentar el tercer enemigo del desánimo, que muchas veces tenemos caídas y el diablo quiere desanimarnos mucho en nuestras caídas. Mira versículo 8 aquí. Sed sobrios y velad. Eso es velad como de noche, ¿verdad? Estar desvelados es la idea. Casi no debe querer dormir a veces para poder orar más, para ser santo y útil al Señor y para vigilarte para las tentaciones. Recuerda como Cristo dijo a Pedro y los discípulos en Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando estamos en un campo de batalla, hay que velar para el enemigo. Puede atacar de la derecha, a la izquierda, de arriba, ¿verdad? Hay que mirar cada dirección y a veces no puede ni dormir la noche. Estás desvelado mirando por ataques del enemigo. Si sed sobrios, estar mirando, no la mente cargada como de vino, borrachera, pero la idea de sobrio también es una mente sana que no estoy cargado de preocupaciones. Ya he echado mis cuidados al Señor, o de otra manera no puedo pensar en otra cosa que mis preocupaciones. Y dice, no, tener una mente clara pensando en el Señor, ser sobrios. Y entonces velad, y vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
El diablo quiere devorarnos, devorar nuestro entusiasmo, nuestra fe, nuestro amor al Señor. Pero no tenemos que caer en desánimo y tentación si tenemos humildad que el Señor puede ayudar y solo el Señor. Y Dios nos da líderes para guiarnos, padres muchas veces, que no tengamos ansiedad, echamos el cuidado al Señor y que no nos desanimemos en sentido de estar vigilante, pero mirar arriba y saber que cuando viene el ataque del enemigo, el Señor pone guardia alrededor de nosotros y Salmo 91 manda su ángel alrededor de nosotros para guardarnos. Versículo 10 entonces es la tentación a la inconstancia, mas dice hay que resistirle firme en la fe. Versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, parece largo tiempo que padecemos, ¿verdad? Pero Dios dice, no, es poco tiempo. El Señor sabe limitarlo cuando es su tiempo, pero nos deja padecer por un poco de tiempo. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí tenemos que estamos tentados a ser inconstantes y no servir al Señor. Espero que este tiempo fuera de la iglesia le hace más constante. Le hace ver la importancia de la reunión de cristianos juntos. Es una bendición estudiar la palabra aquí en línea, pero nada como estar en persona, ¿verdad? Animándonos unos a otros, compartiendo y orando unos por otros para la gloria del Señor. Esa es la lección de primera de Pedro. La idea de vivir en un mundo de pruebas y tentaciones y cómo vencer los enemigos. Pero segunda de Pedro tiene otras cosas que tenemos que encontrar y eso muestra cómo vencer otros enemigos de la espiritualidad como carnalidad, irracionalismo, falsos maestros en los últimos días, tentación al materialismo y emocionalismo cuando se llevan por las emociones. Segunda de Pedro habla de todas estas cosas, pero muestra cómo vencer estos enemigos de la espiritualidad. No vamos a tratar de todos estos en este estudio, es más que nada para enfocarnos en los primeros versículos. Dios provee todo lo que necesitamos para comenzar el camino de la santidad. Hablamos de esto la semana pasada en 2 de Pedro, los primeros versículos, dice en versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. El Señor nos da todo lo que nos hace falta y nos da aquí 4 cosas especiales para ayudarnos, ¿verdad? Para vivir por el Señor y para glorificarle. Las cosas que nos da para ayudarnos es la justicia de Dios, versículo 1, el conocimiento de Cristo, versículos 2 y 3, confianza en sus promesas, versículo 4, y entonces el arrepentimiento del pecado que nos ayuda en todo aquí en versículo 4 también. El hecho es que Dios provee todo al comienzo de la salvación. Mira versículo 1, dice que es por la justicia de Dios. Simón Pedro, siervo de apóstol y apóstol de Jesucristo, apóstoles enviado, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Hemos alcanzado la justicia de Dios porque Él es justo, ¿verdad? Él nos ayuda a vivir justamente por su perdón, por su justificación, pero Él ofrece esta justicia a todos. Es una justicia que Cristo pagó por nosotros. No obstante, Él no pasa por alto el pecado si uno no quiere arrepentirse, así que Él es justo para castigar como es justo para perdonar y bendecir. Pero el hecho es que aquí dice a los que habéis alcanzado la justicia de Dios, el Salvador, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Todos entramos por fe. Y lo bonito es que podemos tener la fe de Pedro, la fe de Pablo,
La fe de Santiago, una fe igualmente preciosa a la nuestra. Por la justicia de Dios, Él no dice, Pedro puede tener mucha fe, pero tú solo puedes tener poca fe. No, la justicia de Dios ofrece a todos igualmente, porque la fe es como un grano de mostaza. Un amigo en la universidad me dijo una vez, ¿sabe la diferencia entre un grano de mostaza y una piedrecita? Parecen lo mismo si es pequeñito el grano de arena, piedrecita o un grano de mostaza. La diferencia es que uno, aunque parece muerto, tiene vida adentro. El grano de mostaza, si la planta va a crecer, la piedrecita ya es mineral, no crece, está muerta. Así es que hay muchos que dicen, oh, yo tengo un grano de mostaza de fe, pero a lo mejor no tiene nada de fe, tiene una piedrecita de corazón. Pero el hecho es que si usted de verdad es salvo, tiene fe como un grano de mostaza, a lo mejor es pequeño. Pedro tenía una fe pequeña al principio. Abraham, el padre de la fe, de los fieles, tenía una fe pequeña para comenzar, pero como era fe real, como un grano de mostaza, ya creció y creció y creció. Y así es como encontramos en 2 de Pedro 1, cómo hacer nuestra fe crecer, cómo añadir a la fe lo necesario para que podamos disfrutar de fe como de Pedro y los apóstoles. Pero aquí encontramos en versículos 2 y 3 que no solo tenemos la justicia de Dios para ayudarnos, pero tenemos un conocimiento de Cristo y su palabra para ayudarnos. Hay que conocerle como Dios de edad y la paga de nuestro pecado. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia comienza a ser multiplicada cuando conocemos y tenemos fe en Jesucristo y en su Padre Dios para perdonarnos, salvarnos y justificarnos. Aquí encontramos que dice que esta gracia y paz viene en el conocimiento de Dios. Así que cuando conozco al Señor, disfruto de la gracia de Dios y la gracia para crecer. Versículo 3. Como todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, otra palabra importante después de justicia, conocimiento, versículo 3 es poder, mediante el conocimiento, nota otra vez la palabra conocimiento, de aquel que os llamó por su gloria y excelencia. Aquí tenemos un conocimiento de Cristo que nos llama para ser santos y para servirle, y así tenemos salvación porque nos llamó, respondimos con fe, y ya tiene un llamado de servicio y de santidad. Él llama a todos los creyentes para ser santos y para servirle, no solo unos cuantos, pero todos, aunque algunos tienen llamado para una cosa, otros para otro, pero todos están llamados para servirle y todos llamados para ser santos y fieles al Señor. Y así tenemos conocimiento de Cristo y confianza en sus promesas para hacer eso. Versículo 4 allí dice, por medio de las cuales, por medio de su excelencia y gloria, Dios es tan excelente, tan glorioso, por medio de su excelencia y gloria, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Tenemos problemas por nuestra propia concupiscencia, nuestras propias pasiones es la idea allí. Pero el hecho es que aquí habla de promesas que nos da. La promesa que podemos ser salvos por fe en Jesús. La promesa que nos da su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir santamente. La promesa que Él viene otra vez y eso nos anima para seguir fieles hasta entonces. Y así es que confianza en sus promesas, conocimiento de Cristo, fe en la justicia de Dios son cosas que nos inspiran en los últimos días. Y así, versículo 4, la última parte, dice, si tenemos confianza en sus promesas, vamos a querer huir de la concupiscencia de pasiones propias y pecaminosas para glorificar al Señor. Y cuando huimos de eso, el Señor dice que nos ayuda a crecer en conocimiento
verdad y santidad. Aquí encontramos entonces el camino a la victoria. Tenemos aquí que podemos crecer en la fe apostólica de apóstoles. No tenemos que creer que ellos son más santos o más, que tienen más fe que nosotros. No, el mismo grano de fe, pero ellos lo desarrollaron y por eso llegaron a ser apóstoles, por el llamado del Señor y cumpliendo su voluntad. Pero hay que, por medio de esto, dejar que Cristo nos cambie de un Simón para un Pedro fiel y valiente. Así es que nosotros tenemos que ser personas que cuando Cristo habló a Simón y estaba desobediente, dice Simón, como una madre que dice tu nombre de niño, ¿verdad? Mi nombre actual, real, es Ricky. Y así que de niño a mi mamá dijo Ricky. Ahora, si usted pone en mi Facebook Ricky, probablemente lo borro porque es un nombre un poco que se usa de forma de firmar cheques o de casi de burla, ¿verdad? A veces, aunque es cariñoso a la vez. Pero de cualquier manera, mi mamá diría Ricky y entonces yo sabía que ya había hecho algo mal. Pero el hecho es que tenemos aquí que Cristo cambió Simón para Pedro. Y así era con Jacob. Y se cambió en Israel, en el Antiguo Testamento. Cuando Dios estaba orgulloso de Israel, dijo, Israel, mi siervo. Pero cuando Jacob estaba desobedeciendo algo al Señor, dice Jacob, y hasta lo hizo en la nación de Israel en mucho del Antiguo Testamento. A veces en Isaías, Ezequiel, otros libros proféticos, cuando habla de Israel como Jacob, sabe que está llamándoles la atención de su pecado. Pero el hecho es que Dios nos puede cambiar a ser fieles y valientes como Pedro y no ser siempre como Simón, el débil. Pero el hecho es que tenemos que ofrecernos para ser un siervo del Señor Jesús y luego un apóstol. Versículo 1, Pedro dice, primero soy un siervo. Segundo, Dios me desarrolla para enviarme. Apóstol significa enviado. Así que yo quiero ser un enviado usado por el Señor, pero primero tengo que ser un mero siervo. Luego hay que reconocer que esta victoria es solo para los que han aceptado la fe que Dios nos ofrece a todos. Así que Pedro llegó a tener esta justicia y esta bendición porque tenía una fe igual como la fe que el Señor ofrece a nosotros en Jesús para bendecirle y cambiarle. Luego encontramos que, número 2, en estos versículos, uno tiene que conocer a Dios por medio de una relación personal con Jesucristo como nuestro Señor. Y hay que disfrutar de su gracia y de su paz multiplicada. Si conozco más a Dios, más experimento su gracia y conocimiento. Un esposo que conoce más a su esposa sabe qué comprarle para Navidad o su cumpleaños y entonces ya le aprecia más. Pero así es que por más que conocemos a Dios, más sabemos agradar a Dios. Y así que Él nos da más y más de su gracia y paz. Gracia y paz o sea multiplicadas en el conocimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por más que conocí a mi papá, fuerte y protector, más estuve en paz, sabiendo que Él me protegía. Por más que conoces mi Señor, más vives en paz en este mundo. No andes con preocupaciones. Así hay que crecer en Cristo por medio de la palabra, conocer la palabra, por medio de la oración, por medio de sensibilidad a la guía del Espíritu Santo y por nuestra obediencia amorosa. Y cuando Dios nos da paz para hacer esto, leer la Biblia, orar más, seguir la dirección del Espíritu Santo, obedecerle con amor, entonces yo tengo más y más bendiciones en mi vida. La próxima cosa que encontramos aquí entonces es que hay que conocer a Dios para disfrutar todo el poder necesario para esa vida abundante, gozosa y piadosa. Nota las notas que puse aquí. Versículo 3.
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria o a su gloria y excelencia. Hay que meditar en su gloria y excelencia, que es la causa de su llamamiento. Aquí encontramos que hay que meditar en cuán glorioso es el Señor, cuán excelente, cuán poderoso, cuán sabio. Y entonces Él, por conocerle más, nos da más y más poder para servirle. Hay que conocerle. Y cuando le conozco, entonces llego a reflejar más y más su gloria y excelencia. Es interesante que algunos traducen esto en versículo 3, en vez de decir por su gloria, estoy llamado por la gloria y excelencia del Señor. Es por su gloria que me llama, porque Él es un Dios tan excelente que me llama para servirle cuando yo no lo merezco. Pero también estoy llamado a su gloria y excelencia. Muchos lo traducen así. Y la idea es que yo estoy llamado a ser, para ser mejor cristiano y mejor siervo de Dios. Dios me llama para ser como Pedro, Pablo, como los grandes apóstoles, ¿verdad? A su gloria y excelencia. Y me llama por su gloria y excelencia para hacer eso. Luego, para terminar, la cuarta cosa es que hay que meditar en las preciosas promesas que Dios nos da por causa de su gloria y excelencia para ser participantes de su naturaleza divina. Vamos a leer aquí el versículo otra vez, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nota aquí que habla de un par de cosas. Primero, Dios promete esto a los que han huido de la corrupción del mundo y de su propia concupiscencia de su carne, sus propias pasiones. Cuando uno no resiste y uno dice, ay, no me importa hacer este pecado, esto no es malo, entonces Dios no le ayuda. Hay que decir, Señor, ayúdame a ser como José del Antiguo Testamento, que cuando la esposa de Potifar le tentó, él tenía que huir. Y aunque él le agarró su saco, entonces él dijo, no me importa, tengo que huir. Y así es que tenemos que reconocer que el pecado, el diablo, son cosas peligrosas y hay que arrepentirnos y huir de esto, pedir la ayuda del Señor para ser santos. Ya que se ve lo que Dios provee para nuestra victoria, Pedro nos muestra nuestra parte, poner toda diligencia para añadir. Dice, el Señor nos multiplica su gracia, pero nos pone a nosotros la gracia para poder añadir a nuestra fe. Y eso es lo que estudiaremos la próxima semana, cuando empezamos a ver entonces los versículos 5 al 11, que dice, añadir a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia. Vamos a estudiar esas cosas la próxima vez, para la gloria del Señor. Así oremos que el Señor nos ayude a servirle y glorificarle cada día más, que podamos de verdad, como dijimos al principio, crecer en espiritualidad para la gloria del Señor. Él lo merece y Él nos ayuda para hacerlo en su poder, pero tenemos que acercarnos a Él para glorificarle. Así que vamos a orar ahora y entonces voy a dejar la Biblia aquí y espero que pueda venir el miércoles cuando estudiamos el libro de Santiago a las 7:30 de la tarde y tenemos un tiempo especial de oración juntos. Y entonces el martes y el jueves un tiempo para niños. Voy a escoger una historia muy bonita, un par de historias bonitas para niños. Probablemente un poco más antes, las 7:15 pongo para los niños. Y entonces el viernes probablemente lo mismo con jóvenes. Si Dios permite, voy a poner un tema interesante para los jóvenes como ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer otra cosa?
Así que vamos a hablar de eso, de por qué no, por qué tengo que hacer esto, qué hay de malo en tal cosa, y poner un poco de discernimiento a los jóvenes para discernir qué es bueno, qué es malo en su vida. Sí, el viernes para eso, si Dios quiere. Vamos a orar y entonces mañana tendremos un tiempo de niños a las 7, 7:15 y el miércoles otro estudio para la familia aquí a las 7:30. Oremos. Nuestro Padre Celestial, una vez más, gracias por el privilegio que tenemos de estar leyendo la Biblia, orando juntos. Oramos que cada uno sea más espiritual y más santo. Nos has dado promesas, nos has dado poder, nos has dado tu justicia y nos has dado conocimiento de Cristo y de la palabra para poder alcanzar esa santidad para tu honra y gloria. La semana pasada miramos en este texto muchas promesas para los que crecen en el Señor. Así ayúdanos a crecer para disfrutar de las promesas y volveremos a ver algunos de esos en otra ocasión. Sí, ayúdanos a meditar en tu gloria, tu excelencia, tu bondad y tus promesas y tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Otra vez, Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche.